por la península ibérica y buenos días a todas y todos los que estáis al otro lado del charco, ahí al otro lado del Atlántico. La verdad es que estamos muy contentas con la acogida que ha tenido esta formación. No nos esperábamos que hubiera tantas personas y tantas organizaciones interesadas. Y bueno, aunque siguen incorporándose personas, vamos ya a iniciar la conferencia del primer módulo, que es el módulo sobre economía solidaria y trabajo en red, perspectivas y propuestas. Como ya habéis recibido la información y sabéis, este primer módulo forma parte de un programa de formación de una iniciativa que hemos llamado Intercooperar para transformar la economía, que estamos desarrollando la Red Comparte de América Latina y la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. Este programa de formación tiene como objetivo fortalecer en los diferentes territorios, en ambos lados del charco, el desarrollo de circuitos económicos solidarios o mercados sociales. Este programa de formación, que va a consistir en 6 módulos, del cual hoy es el primero que iniciamos, va a ir acompañado también de la realización de unos diagnósticos territoriales para identificar potencialidades para la construcción de estos circuitos o mercados, y es una iniciativa que podemos llevar a cabo, que estamos realizando gracias a la financiación que hemos podido obtener a través de un convenio de colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Un par de cuestiones técnicas antes de presentaros a las 2 personas que nos van a acompañar en la conferencia de hoy. La primera es que tengáis, por favor, todas y todos los micrófonos cerrados, al menos mientras hablamos las personas que vamos a participar en esta conferencia, en esta conversación, y que podéis ir lanzando las preguntas sin esperar al final a través del chat. Hay varias personas de la red Comparte que se van a encargar de ir recogiendo estas preguntas e irlas organizando. Está por ahí Javier, está por ahí también Amaya, que me van a apoyar y que se van a encargar de este trabajo. Y bueno, pues sin más, paso a presentaros a las 2 personas que nos acompañan hoy, que os digo además que para nosotras, tanto para la Red Comparte como para REAS Euskadi, es un gusto tenerlas aquí y que hayan aceptado el estar un ratito aquí con todas nosotras. Tenemos desde México a Marcela Ibarra Mateos. Marcela es madre de Santiago y Sebastián. Es actualmente directora del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha sido profesora e investigadora en esta universidad, en la que ha tenido además varios puestos académicos. Ha coordinado diversos proyectos sobre investigación e incidencia en migración, economía social y autonomía de las mujeres, y más recientemente ha participado en los proyectos Luces, 5 pilotos de cooperativas de energías renovables, así como en otro proyecto sobre economías inclusivas. Además, actualmente es responsable del proyecto Fortalecimiento y habilitación de redes e iniciativas alimentarias de producción y consumo local de economía social y solidaria en el marco territorial de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. No lo he pronunciado bien, ya lo siento. Además, ha participado en los últimos años en diversos procesos formativos en economía social, ha publicado diversos textos sobre migración, jóvenes y trabajos, y es coautora de un trabajo que está por publicarse que se va a titular Reactivación desde abajo, la pandemia y la sociedad civil en América Latina. Del otro lado del Atlántico le tenemos aquí con nosotros a Jordi García Jané. Jordi García es socio de la cooperativa de comunicación barcelonesa La Apóstrof, así como activista, escritor,
docente y conferenciante sobre temas relacionados con el cooperativismo, la economía social y solidaria y las alternativas económicas y sociales en general. Participa activamente en la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña, que es nuestra red hermana, la de REAS Euskadi en el territorio catalán, y es miembro del patronato de la Fundación Roca y Galés, dedicada a la promoción del cooperativismo. Colabora con varias publicaciones del mundo cooperativo y de los movimientos sociales y es autor o coautor de numerosos libros y trabajos, como La dimensión cooperativa, Crisis capitalista y economía solidaria, Democracia económica, Adiós capitalismo, Guía de la economía social y solidaria para las administraciones locales, La economía solidaria en 100 palabras y la Guía del mercado social. Y además tiene un blog muy interesante donde va publicando las cosas, bueno, que va produciendo en los últimos tiempos. A Jordi García les planteábamos un poco esta idea de que nos presentasen, bueno, pues cuál es la situación, ¿no?, de la economía solidaria en los diferentes territorios y cuáles son un poco las propuestas, los retos que nos enfrentamos para construir, para fortalecer la economía solidaria. Entonces, la idea es que, bueno, tengamos como una hora para hablar con ellos y luego un espacio para hacer las preguntas, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que les voy a plantear va dirigida precisamente a conocer cómo es la situación de la economía solidaria en cada uno de los dos territorios. Entonces, le voy a pedir a Marcela, porque es la que está más lejos, que empiece hablándonos de cómo ve ella la situación de la economía social y solidaria en América Latina, y luego Jordi nos dará su propia visión de cómo está la economía social y solidaria en este entorno más cercano al nuestro, Euskadi, Cataluña, el Estado español, etc. Voy a estar un poco atenta a los tiempos, tenéis eso, unos 15 minutitos, pero bueno, pues también si puedo os avisaré, ¿vale? Pues cuando quieras, Marcela, un placer. Jordi, Marcela, bienvenidos. Y cuando queráis, bueno, Marcela, puedes empezar. Muchísimas gracias, Marian, muchísimas gracias por la invitación y por esta cálida bienvenida. Igual agradezco a Maya el habernos acercado y la verdad es que me da mucho gusto y alegría compartir también este espacio con Jordi, que es en realidad pues un referente también fundamental de la economía social, para quienes además estamos empezando, porque aunque ya no estoy tan joven, en realidad yo estoy acercándome todavía al tema de la economía social muy recientemente. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto compartir el espacio con él y también me da mucho gusto ver caras conocidas. Por ahí está Álvaro, a quien le mando un muy cálido abrazo desde aquí. Y bueno, pues un poco en este contexto que nos compartías, Mariana, en los correos que intercambiábamos de pues este espacio que está sobre todo destinado este primer módulo a reflexionar sobre la economía solidaria y el trabajo en red, pues iré haciendo un poco estos comentarios y retomando también algunas de las lecturas que están haciendo en este grupo, sobre todo, bueno, recogiendo las ideas que me parece que son fundamentales de Pablo Guerra, por supuesto, y de Guillermo Díaz, que además, bueno, fue mi compañero en el doctorado, así que me tocó ver todo este texto que están leyendo, cómo se iba horneando y se iba preparando poco a poco hasta que finalmente quedó ya en una publicación que sigue siendo muy pertinente en el contexto actual, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, simplemente, pues partiré diciendo que, bueno, sin poder obviar, pues, el contexto de la pandemia, ¿no? Que me parece que sí abre una suerte de contexto distinto, ¿no? Al que veníamos, pues, sobre el que se venía de alguna manera moviendo la economía en América Latina. Creo que yo diría que las primeras expresiones y los primeros resultados de los diagnósticos y de algunos datos que iban recogiendo organismos como la CEPAL, el propio Banco Mundial y demás, pues justamente nos hablaban de una catástrofe, ¿no? Que es la que justo estamos además viviendo, que
que más bien lo que hacía era ampliar las enormes desigualdades que estamos viviendo en América Latina, ¿no? Y que además la pandemia estaría afectando pues a las principales economías de América Latina de manera significativa, como es en el caso de México, como es en el caso de Argentina, y que es justamente lo que ahora está sucediendo, ¿no? No hace mucho la CEPAL afirmaba que hoy estamos entre 3 crisis silenciosas, ¿no? Toda esta pérdida educativa presencial es una de ellas, el aumento de la violencia de género y también de la carga de los cuidados de las mujeres es otra de las grandes brechas y crisis que se abren en nuestro continente. Y bueno, y todo lo que también no es nuevo, pues nada de esto, pero sí genera una exacerbación que tiene que ver justo con la destrucción pues de nuestros ecosistemas, tanto marinos como terrestres en el continente, y que afectan pues también las actividades económicas, ¿no? Encontramos también datos que nos hablan de un incremento de la pobreza, ¿no? Hoy por hoy del 32% de nuestra población en América Latina vive en condiciones de pobreza, 86 millones de personas viven en pobreza extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues no podríamos pensar la economía social ahora sin este contexto que la pandemia nos ha dejado. Y yo lo que decía es que estas primeras reflexiones pues apuntaban a la enorme necesidad de transformar este modelo dominante de una economía neoliberal, depredadora, financiera, especuladora, ¿no? Que de alguna manera estaba generando también o estaba permitiendo que esta crisis por la pandemia ahondara en estas condiciones y emergía en diferentes discursos de diferentes instituciones, de organismos internacionales, la importancia de recobrar el trabajo colaborativo, el trabajo local, el trabajo de las cooperativas, como parte pues de una estrategia para poder salir adelante y reactivar la economía, ¿no? Yo a unos meses pues de salir del confinamiento en México, creo que el discurso se ha diluido. Me parece que esta idea de poner en el centro a la vida, de poner en el centro a estas formas de trabajo mucho más democráticas, solidarias, de reciprocidad, bueno, pues creo que se ha ido diluyendo poco a poco, por lo menos desde la mirada de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que hay todo un tema primero como para irlo dibujando, ¿no? Y retomo una de las lecturas que tienen ahí, que es la de Pablo Guerra, porque me parece que ayuda también como a repensar qué está pasando en América Latina con respecto a la economía social, ¿no? Y esta propuesta de mirar a la economía social en 3 grandes dimensiones, como movimiento social, como campo académico y como sector de la economía, me parece que nos ayuda pues a comprender la complejidad del ecosistema de la economía social, que incluso también lo plantea Guillermo Díaz en su texto, ¿no? Esta complejidad del ecosistema de la economía social, que está integrada pues por actores diversos que se articulan y que se alían para impulsarla, ¿no? En América Latina, bueno, pues tenemos organizaciones de la economía social desde empresas, emprendimientos, colectivos que pueden ser formales o informales, ejidos, que son estos grupos de campesinos que poseen de manera colectiva la tierra en nuestro continente, los mismos gobiernos, los andamiajes de políticas públicas y marcos legales que las sustentan, etcétera. Y por supuesto las redes que pueden involucrar a muchos de estos actores, ¿no? Entonces yo diría que como movimiento social, coincido con las lecturas que hay en que el Foro Social Mundial pues proporcionó este espacio, ¿no? De expansión de estas prácticas contrahegemónicas, ¿no? Contra el modelo dominante, para ir generando estas identidades en torno a un movimiento de economía solidaria como fue el Foro Brasileiro de Economía Solidaria, ¿no? Creo que sigue siendo uno de los referentes importantes, porque además, bueno, este foro que se creó en 2003 en el contexto justamente del Foro Social Mundial, pues lo que ha permitido es ir articulando, particularmente en Brasil, pero también en otras
espacios alrededor en América Latina, debates, la elaboración de estrategias, la movilización también de la economía social, y además, bueno, pues tiene como parte de este elemento constitutivo, pues una carta de principios y además una plataforma que se va alimentando y que está permanentemente actualizándose a partir de las propias realidades que se van viviendo. Entonces, me parece que ese sigue siendo uno de los referentes importantes, pero también creo que como movimiento social, la economía social se ha articulado pues a otros espacios como los promovidos por los zapatistas, por ejemplo, que están justamente buscando otros mundos posibles, ¿no? Y en donde la economía forma también parte de estas discusiones, ¿no? Yo creo que hoy encuentra eco la economía social con estos movimientos sociales que se basan en los buenos vivires, ¿no? En estas epistemologías del sur, en los estudios decoloniales, en las miradas que hay sobre la comunalidad a lo largo de todo el continente, ¿no? Así también como las economías feministas, hace rato comentabas, Marian, que será uno de los temas también que pronto van ustedes a abordar, así como las luchas de las economías feministas que insisten en esta importancia, pues, de poner a la vida en el centro, ¿no? Y que coincide y comulga muy bien con los principios de la economía social. Creo que también como movimiento social hay el movimiento social no tiene yo diría, esta facilidad de que se articula también a otros espacios que son académicos, que son más instituidos, como pueden ser universidades, como yo pondría por delante la Universidad para el Buen Vivir, ¿no? De Boaventura dos Santos, que es todo un ejemplo, pues, de cómo se está construyendo nuevo pensamiento, pero siempre incrustado, pues, en las experiencias territoriales, ¿no? Siempre con este diálogo abierto. Y lo mismo hablaría yo de Claxo, ¿no? Como otro espacio que también articula a activistas, pero también en una lógica académica de ir generando conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues la otra dimensión de la economía social es esta dimensión de ser un campo de estudios, ¿no? Es un campo académico que genera teoría, que genera conceptos y que genera categorías. Y ahí yo diría que en América Latina se han multiplicado los espacios, las instituciones académicas que están generando procesos formativos y procesos de investigación en torno a la economía social, solidaria, la economía popular solidaria también, ¿no? Bajo diferentes, diría yo, nombres, pero siempre con esta visión de generar una economía frente a la economía capitalista dominante, ¿no? Y yo mencionaría algunas y voy a hacer simplemente como ejemplos, pues, pero en realidad hay una diversidad de espacios donde ya se están construyendo de procesos, la Universidad 3 de Febrero, la Universidad General Sarmiento en Argentina, ambas, el Instituto Superior Tecnológico de Economía Social de Ecuador, la Universidad Cooperativa de Colombia. En México, bueno, pues recientemente tenemos ya la Universidad Mondragón, que se ha instalado en México, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, y un poco pues desde casa, desde donde estoy yo, el sistema universitario jesuita tiene hoy por hoy posgrados, licenciaturas y además centros de investigación y laboratorios de economía social, ¿no? Entonces, hay además alrededor de todo este entramado pues redes de investigadores, ¿no? Está la red de investigadores latinoamericanos de economía social y solidaria, la red mexicana de investigadores de economía social y solidaria también, la Red Mexicana de Investigadores en Cooperativismo y Economía Social, ¿no? Además, pues, de una serie de campos de estudio que muy cercanamente discuten también, pues, estos temas desde las epistemologías del sur, como decía yo, desde el cooperativismo, las economías transformadoras, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un campo de estudios que me parece que hoy está teniendo una presencia muy importante a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y destaco pues justamente estas redes que también están surgiendo. Desde el sector social de la economía, también yo diría que las organizaciones del sector social de la economía, bueno, pues son un universo muy amplio, muy diverso, no solo de cooperativas, que es la figura, digamos,
más reconocida de la economía social, por lo menos en México, pero hay otra serie de empresas de economía social que funcionan también bajo un esquema distinto al del cooperativismo, pero con principios cooperativos, con principios de la economía social, que pueden ser empresas formales, informales, familiares, empresariales, ¿no? Y que alrededor de ellas hay también todo un entramado de políticas públicas y de marcos legislativos que se están construyendo, ¿no? Me parece que es Pablo Guerra también quien hace esta caracterización de este modelo tradicional, ¿no? En donde ubica justamente a países como Bolivia, Chile y Uruguay, en donde estos marcos legislativos y estas políticas públicas hacen referencia únicamente al sector cooperativo sin reconocer esta otra heterogeneidad de actores que también forman parte de la economía social, ¿no? Hay otro modelo que también plantea que es un modelo ampliado, ¿no? Refiriéndose al caso de Colombia y Argentina, por ejemplo, donde ya hay una visión más amplia del fenómeno de la solidaridad y que incluye también al cooperativismo, y un modelo de fragmentación que incorpora políticas e incluso legislaciones dispares, donde por un lado sí hay todo un marco legislativo de cooperativismo y por otro lado la economía social y solidaria, y yo pondría ahí el caso de México, ¿no? Y ahí me detendría un poco más porque es el más cercano, pero justamente en México tenemos una ley cooperativa, ¿no? Que surgió en 1927 más o menos, y que luego trascendió a una ley general de sociedades cooperativas mucho más elaborada, mucho más consistente con el contexto de la época. En 1994, si no me equivoco, se renueva esta Ley General de Sociedades Cooperativas y hoy por hoy tenemos ya también una ley de economía social y solidaria, que es del 2012 más o menos. Tenemos ya un Instituto Nacional de Economía Social, pero también tenemos una ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Tenemos una ley agraria que también regula los ejidos que forman parte de la economía social, y tenemos pues las reglamentaciones locales, ¿no? Y voy a ir cerrando, Marían, rápidamente, solo para referirme a dos espacios que me parece que en este sentido de construcción de redes han sido fundamentales también. Para el caso de América Latina, el primero, y yo creo que hasta mundial, porque el Foro Global de la Economía Social, que es esta Asociación Internacional de Gobiernos Locales, de redes y de actores de la sociedad civil, para promover la economía social, ha ido jugando un papel importante en posicionar a la economía social en cada uno de los países donde tiene lugar, ¿no? El año pasado lo tuvimos en México y tuvimos una amplia participación de experiencias de organizaciones de la economía social de todo el mundo, pero fundamentalmente fue de América Latina en este caso, con la participación también de gobiernos locales, y creo que ese es un espacio pues que de alguna manera está promoviendo de manera permanente esta construcción de redes en donde nos encontramos las instituciones educativas, los gobiernos locales y las organizaciones del sector social de la economía, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también recuperar una estrategia que no es única, que también en Argentina se impulsa, pero que hablaré de ella para el caso de México. Es un programa que desde el gobierno federal se impulsa y que se llaman los nodes de la economía social, y cuyo objetivo pues es fundamentalmente articular o generar alianzas locales entre los gobiernos justamente locales, ¿no? Los gobiernos municipales que les llamamos en México, una organización de la sociedad, del sector social de la economía, por lo menos, y una institución educativa. Y entonces esto nos ha permitido que hoy por hoy tenemos a 2 años de que inició esta estrategia, tenemos hoy 41 nodes
que articulan a estos diferentes actores y que se van especializando de acuerdo al territorio en donde están trabajando, ¿no? El carácter territorial de estos nodes me parece que es importante destacarlo porque surge de las necesidades de quienes lo conforman. Entonces podemos tener un nodes que se especializa en la cadena de valor del mezcal, por ejemplo, pero también podemos tener algún nodes que que se especializa en temas del cuidado, de soberanía alimentaria o de la formación y del acompañamiento de empresas de diferente tipo. Hay algunos que también abordan el tema del ahorro y del crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que me parece que en términos generales creo que hay, ya lo hablaremos más adelante, hay muchos desafíos que está enfrentando hoy por hoy la economía social y solidaria, pero también en América Latina, pero hay un andamiaje también que me parece que permite enfrentar esos desafíos de los que ya hablaremos más adelante. Pues aquí dejo mi participación, Mariana, espero no haberme pasado con el tiempo. Muy bien, no, muchas gracias, Marcela. Me ha hecho también ilusión el que hablases del GISEF, porque casualmente el anterior GISEF al de México, donde se anunció que el siguiente GISEF iba a ser en México, fue aquí en Bilbao. Y entonces, bueno, pues también nuestras redes, tanto REAS a nivel estatal como REAS Euskadi, bueno, estuvimos participando en la organización de ese evento, ¿no? Creo además que has hecho una visión amplia, rica de lo que es la economía social y solidaria en sus diferentes ámbitos y facetas en América Latina, y como no quiero robaros tiempo a vosotros, le doy la palabra a Jordi para que comience también él a contarnos su visión. Gracias, Marian. Buenos días o buenas tardes, según creo el meridiano, ¿no?, en que os encontréis. Gracias a REAS Euskadi y a la red Comparte de América Latina por haberme invitado, ¿no? Y es un placer estar aquí con Marcela, oírla, ¿no? Mientras la oía yo pensaba que, de hecho, en mi caso, ¿no?, y en de muchas gentes de Cataluña, yo diría del Estado español, empezamos a aprender sobre la economía solidaria leyendo y a veces invitando y hablando personalmente con gente de América Latina, que siempre habéis sido una avanzadilla en esto, ¿no? Estoy pensando en Coraggio, estoy pensando en Marcos Arruda, estoy pensando en Pablo Guerra, ¿no?, en Lía Tiriba, bueno, una serie, en Luis Raceto, ¿no?, una serie de personas que, por ejemplo, a mí, pues, bueno, me abrieron, ¿no?, me abrieron un mundo a finales de los 90, ¿no? Y es así talmente de claro, ¿no? Bueno, para explicaros un poco, por una parte, cuál es, a mi modo de ver, digamos, la situación de la economía, llamémosle como queramos. Yo prefiero llamarle economía social y solidaria, llamarla economía social, economía solidaria, economía alternativa, como queráis. Decía, para empezar a explicar cómo veo la situación y los desafíos de la economía social y solidaria en mi territorio específico, en Cataluña, pero sobre todo en el Estado español. Primero, tal vez para situar de qué estamos hablando, ¿no? Estaría bien, pues, digamos, de hacer una aproximación conceptual a lo que entendemos por esta economía social y solidaria, ¿no? Como decía Marcela, tradicionalmente la economía social y solidaria la entendemos a través de 3 enfoques complementarios, ¿no? Por una parte, como un campo de investigación académica, tal como decía ella, ¿no? Yo diría que en ese sentido la economía social y solidaria, a mi modo de ver, es parte de un paradigma alternativo sobre la economía, junto con otras economías críticas, ¿no?, como la economía feminista o la economía ecológica. En segundo lugar, es movimiento social, es un movimiento de transformación social que debe, digamos, transitar junto con alianzas con otros movimientos sociales emancipadores. Pero sobre todo, mi modo de ver, sobre todo, es crítica práctica al capitalismo productivista y patriarcal. Es decir, es un sector, o mejor, un ámbito alternativo, contrahegemónico al capitalismo, en la economía, que está ya la economía. No es un proyecto, no es una teoría, que también lo es, proyecto de teoría, sino que es una práctica, ¿no? A mí me gusta definir la economía social y solidaria como aquel conjunto de iniciativas socioeconómicas, no solamente económicas, sino socioeconómicas, de todo tipo, es decir, de producción y de reproducción social, de comercialización, de consumo, de finanzas, de moneda, es decir, lo que entendemos por economía en un sentido amplio, que por una parte
priorizan la satisfacción de las necesidades y las aspiraciones de sus miembros y o de otras personas por encima del lucro. En segundo lugar, son gestionadas de forma democrática y participativa. En tercer lugar, son iniciativas que actúan orientadas por valores como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, y tienen voluntad de cambio social de un modo más o menos radical según cada iniciativa. Y en cuarto lugar, que son independientes de cualquier poder público o privado. Estaríamos hablando, por tanto, de iniciativas que muchas veces se expresan en forma cooperativa, sea de producción o de trabajo asociado, de consumo, agrarias, de enseñanza, de vivienda, de crédito. A veces se expresan en forma de mutualidades o de mutuales, a veces en forma de asociaciones y fundaciones, sobre todo el campo social y cultural, a veces como finanzas éticas, pero también, y muy importante, como iniciativas muchas veces comunitarias que ni tan siquiera están registradas legalmente, ¿no? Como puede ser un banco de tiempo, como puede ser un huerto comunitario, un grupo de crianza compartida, una red de trueque. Yo diría que la economía social y solidaria constituye una realidad cada vez más amplia, heterogénea también, que ha aumentado de modo significativo su peso desde la década de 1980, es decir, desde el auge también del capitalismo neoliberal. En muchos países, en estos momentos, la economía social y solidaria está creciendo más rápidamente que el resto de la economía, y lo hace incluso en épocas de recesión económica. Y por ceñirme un poco al Estado español, pues yo diría que la economía social y solidaria se ha ido fortaleciendo, consolidando y desarrollando, en especial a partir de la crisis de 2008, en que mucha gente vio que, digamos, la crisis que le llamábamos también una estafa, pues era digamos, un instrumento de las élites capitalistas, pues para expropiar y esquilmar todavía más, pues a los sectores populares, y que por tanto era necesario buscar una alternativa económica, pues al sistema capitalista, y muchas miradas se giraron hacia los proyectos de economía social y solidaria. Y transcurridos 22 años, 14 años desde esta crisis de 2008, yo diría que hoy en día, aún siendo evidentemente una economía pues minoritaria respecto a la economía mainstream, la economía dominante, que es capitalista, pues yo diría que a pesar de ello constituye un referente importante para todo el mundo que se plantea alternativas al capitalismo, y que tenemos iniciativas referentes de economía social y solidaria en la mayoría de actividades esenciales para la vida, en la alimentación, en los cuidados, en la energía, en la cultura, las finanzas, y que recientemente, tal vez podríamos decir desde hace 7 u 8 años, ha empezado también a entrar en el campo de las políticas públicas, especialmente de los municipios, políticas públicas locales. Y, por ejemplo, pues en Cataluña, desde hace 4 o 5 años, existe la Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria, que aglutina a unos 50 ayuntamientos de ciudades y pueblos de Cataluña, en los que vive pues el 70-80% de la población, y que están desarrollando política pública de economía social y solidaria, no solo política de fomento de las cooperativas, sino de la banca ética, del consumo responsable, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, digamos, se ha avanzado mucho respecto a hace 20 años, y nos encontramos ya la economía solidaria, pues que está presente en la mayor parte del ciclo económico, a pequeña escala, ciertamente, de un modo todavía poco articulado, también ciertamente, pero está presente. Está presente en la producción de la mayoría de bienes y servicios en forma de emprendimientos, pues la mayor parte de veces cooperativos, asociativos, en la comercialización a través de lo que llamamos la comercialización justa, en el consumo a través de lo que llamamos consumo consciente o responsable, en las finanzas como finanzas éticas, en la circulación monetaria en forma de monedas sociales, etcétera. Y también en aquellas partes del ciclo económico que la economía neoclásica estándar no reconoce como tal: los cuidados en forma de cuidados comunitarios, y los recursos en forma de bienes comunes, los comunales o los commons, llamadle como os plazca, digamos, ¿no? ¿Para qué está sirviendo en estos momentos la economía social y solidaria en general? Yo diría que está cumpliendo 4 funciones generales. Una, la más importante, es intrínseca a la misma economía social y solidaria. Se trata del objeto de la actividad de esta economía, que es satisfacer necesidades de las clases populares, de alimentación, de puesto de trabajo digno, de educación, de vivienda, de salud, de cultura. Yo diría que si la economía social y solidaria tiene potencial transformador, es ante todo porque es útil, porque resuelve problemas de la gente. Pero además, y muy importante también, el modo de satisfacer esas necesidades
un modo democrático, feminista, autogestionario, le permite cumplir también al mismo tiempo con otras 3 funciones capitales, que son, por una parte, ser un escaparate que demuestra la viabilidad de una economía distinta a la capitalista, es decir, las organizaciones de economía social y solidaria no son especulación teórica, se pueden palpar, se pueden ver, se puede vivir en la economía social y solidaria, y esta materialidad de la economía social y solidaria es lo que, a mi modo de ver, le otorga una gran capacidad de seducción, más notable cuanto más en crisis se encuentra la economía capitalista. Por otra parte, otra función que a mi modo de ver pues hace la economía social y solidaria es ejercer como laboratorio, por llamarlo así, de relaciones sociales no capitalistas, no patriarcales, no productivistas. Es decir, las mejores iniciativas de economía social y solidaria sirven para probar nuevas formas más justas y sostenibles de cubrir las necesidades, en definitiva, de vivir y de relacionarnos. Y además, yo creo que hay otra función muy importante que podríamos decir que la economía social y solidaria está haciendo de escuela, si le queréis llamar así, de los sectores populares. Es decir, la economía social y solidaria está creando valores, está creando sujeto emancipador mediante la transformación personal que experimentamos muchas personas cuando vivimos de forma intensa dentro de experiencias de economía social y solidaria. Y ya para ir por los retos, los desafíos que a mi modo de ver tiene la economía social y solidaria, para no plantear uno en concreto, sino uno muy global a mi modo de ver, ¿no? Yo diría que el macroobjetivo, ¿no?, que nos encontramos, digamos, que debemos afrontar como ámbito que pretende transformar la economía y por ende la sociedad en este periodo histórico que vivimos de crisis multidimensional, ¿no? Y en primer lugar de crisis ecológica, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, desertización y también de agotamiento de los recursos energéticos y minerales. Yo diría que, digamos, ¿cuál debería ser el objetivo? Pues yo creo que la economía social y solidaria debe hacer frente a este gran reto que tenemos como humanidad, que es realizar lo que podríamos denominar una transición ecosocial. Es decir, a mi modo de ver, una transición ecosocial sería que el conjunto de cambios económicos, políticos y culturales necesarios para que todas las personas del mundo puedan satisfacer sus necesidades fundamentales dentro de los límites biofísicos del planeta. Esa transición ecosocial pues nos impone deberes a cada uno de los pueblos del planeta. Yo diría que los pueblos del norte global, ¿no?, como nos encontramos en el Estado español, pues nuestros deberes son reestructurar el actual modelo de producción, distribución y consumo de suerte que exija mucho menos materiales y energías, la cual debería ser renovable y, por tanto, muy importante, decrecer. Necesitamos decrecer en el uso de materiales y energía en el norte global, pero también requiere probablemente expropiar y socializar el sistema financiero y monetario, así como las grandes compañías energéticas, para recuperar soberanía y eliminar las dinámicas de desigualdad e insostenibilidad. Obviamente, redistribuir mejor los trabajos y la riqueza dentro de cada país y a escala global, para que todo el mundo tenga cubiertas como mínimo las necesidades básicas y ganar, por supuesto, en democracia económica y en autosuficiencia en bienes esenciales. La transición ecosocial no es el capitalismo verde y digital que al menos en Europa nos está vendiendo la Unión Europea y que yo creo que todavía agravará más la insostenibilidad e incluso la desigualdad, pero tampoco equivale, por desgracia, a desmantelar el capitalismo patriarcal y productivista porque, a mi modo de ver, estamos aún lejos de tener suficiente fuerza para ello. Por el momento yo creo que se trataría de limitar el capitalismo, de poner un parche provisional al conflicto resoluble entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, de algún modo a intentar embridar ese capitalismo desbocado, regulándolo en beneficio de las mayorías, apartándolo de los campos de acumulación en actividades esenciales para la vida y reduciendo el poder y la riqueza de la clase capitalista. Bien, pues digamos, en esa tarea tan ardua, pues yo creo que la economía social y solidaria, no como el principal agente, pero sí que tiene un papel muy importante como creador de alternativas sostenibles, replicables e igualitarias de satisfacer las necesidades. Por tanto, yo creo que es muy importante que los distintos movimientos de economía social y solidaria pues vayamos afrontando este reto global, ¿no?, que por otra parte es un reto urgente. Digamos, se nos termina el tiempo
para no encontrarnos en situaciones digamos, de colapso civilizatorio, y por tanto es un gran desafío global que tenemos tanto en el norte como en el sur, cada uno con sus tareas o cada una con sus tareas pendientes, digamos, que en todo caso, para no alargar más la intervención, pues en la segunda parte, que también creo que hablaremos de intercooperación y de redes globales, pues ya intentaré abundar un poco más en ello. Y así terminaría mi intervención, para no alargarme más. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a los dos por ajustaros a los tiempos. Y bueno, creo que algunas de las cosas que estaba comentando ahora precisamente Jordi, ¿no? Cómo enfrentarnos a esos retos globales, siendo muy modestamente, creo que es algo de lo que estamos intentando también hacer con este proyecto, con esta iniciativa, ¿no? Intercooperar entre diferentes territorios, bueno, trabajando todos juntos, ¿no? Remando todos juntos para construir esa economía social y solidaria que, como habéis dicho, es muy diversa, es muy heterogénea, se adapta a las necesidades de las personas, de las comunidades, y por lo tanto da respuesta a las necesidades de los territorios, ¿no? Quería, por lo tanto, lanzaros un poco la segunda pregunta, que es precisamente un poco esa, ¿no? ¿Cuáles son los retos, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la economía social y solidaria en América Latina para crecer, para consolidarse? Y Jordi, a ti también te pediría, igual que nos concretes un poco más algunas de las cuestiones que ya nos venías avanzando, hablando también del papel que puede desempeñar el trabajo en red y la intercooperación en toda esta construcción. Así que nada, le doy paso de nuevo a Marcela. Marcela, adelante. Gracias, Marian. Pues muy interesante esto que ya planteaba Jordi, y que yo creo que vamos a coincidir también un poco en estos desafíos que desde América Latina pues se nos van presentando, ¿no? Y simplemente compartirles que justo hace unos días tenía yo una conversación con un colega ahí en la universidad, porque en la Ibero hay dos espacios donde trabajamos desde el enfoque de economía social. Uno es el laboratorio donde estoy yo, que tenemos toda una metodología de formación y acompañamiento justamente para este universo diverso que ya mencionamos tanto Jordi como yo de organizaciones del sector social de la economía, por un lado, y otra área que también está impulsando procesos, ¿no? Y llegaba este compañero muy angustiado y me decía, es que yo creo que ya todo esto del cooperativismo no funciona, deberíamos de cerrarlo, porque todas las empresas que tenemos están cerrando ahorita. Y le digo, bueno, a ver, mira, lo que sucede es que lo primero que tenemos que hacer es identificar si realmente esa formación y ese acompañamiento que se les está dando a estos colectivos, a estas organizaciones o a estas empresas realmente es economía social, ¿no? Eso por un lado. Digo, porque cuando uno tiene, cuando en tu centro lo que está es justamente el cuidado de la vida, tu universo de decisiones es uno. Tu universo de opciones, de decisiones para adaptarte a las crisis es uno. Cuando tu centro es el capital, es el ingreso y es la ganancia, tu universo de opciones es otro. Entonces, creo que justamente uno de los principales desafíos, yo creo que es que podamos ubicar realmente dónde se están haciendo procesos de economía social y solidaria y dónde de verdad se está poniendo la vida y el cuidado de la vida en el centro. Me parece que ese es central, porque de ahí, bueno, pues se toman muchas decisiones con respecto a esto. Y justo uno de los documentos que estamos por publicar, hicimos una recuperación de algunas experiencias. Por supuesto, no es un estudio amplio, sino es un estudio exploratorio y de acercamiento, algunas experiencias de economía social de diferentes características en América Latina. Y justamente lo que nos arrojaba este primer acercamiento es que este espíritu de la economía social, no todas son cooperativas, pero este espíritu, estos valores, estos principios y estas prácticas son lo que ha sido esta fortaleza frente a la crisis, porque les ha permitido adaptarse, les ha permitido tomar decisiones justamente para lograr que se mantenga el grupo, el equipo, a las personas que forman parte de este emprendimiento. Y hoy por hoy, bueno, pues con algunos tropezones, pero están ahí y permanecen ahí. No quiero generalizar, pero bueno, quería poner esto sobre la mesa. Voy a seguir un poco también la línea de lo que ya venía yo conversando. Creo que la economía social
como movimiento tiene también muchos desafíos. Jordi ya lo puso sobre la mesa, creo que, y coincido con él, el movimiento de la economía social tiene que fortalecerse de otros movimientos y de otras reivindicaciones y de otras luchas que también están desafiando a este sistema capitalista neoliberal depredador patriarcal en el que vivimos. Entonces, me parece que la suma y la articulación de estas luchas, pues es lo que irá fortaleciendo también la promoción de la economía social, ¿no? Corallo lo dice también de una manera muy, muy clara, dice un movimiento parcializado y asible que además proponga la subsidiariedad del Estado y evite el contacto con las formaciones políticas tendería a quedar encapsulado en sus acciones y no podría por sí mismo ser sujeto de la construcción de otro sistema económico socialmente responsable y basado en relaciones de solidaridad. Es decir, hay que buscar tejer estas redes y este es uno de los, yo diría, de los ejemplos en donde el tejido de redes es fundamental para la economía social. Es decir, si algo caracteriza la economía social es que no son experiencias aisladas, pueden existir de manera aislada, pero en el largo tiempo se requiere de esta construcción de redes. Y en la economía social como movimiento es fundamental tejer estas redes sociales, ¿no? Por otro lado, los desafíos como campo académico, me parece, de las instituciones educativas, de los centros educativos, de los centros de investigación, de las universidades, justamente es mantener procesos formativos y de acompañamiento anclados en la dimensión territorial, ¿no? Buscando la posibilidad de que sean experiencias replicables o por lo menos que se puedan compartir, ¿no? Y que me parece que también eso es importante destacarlo. Si algo ha caracterizado al campo de la economía social es que tiene una vinculación permanente con las experiencias territoriales y se nutre desde ahí. Es decir, no es un campo académico teórico por sí mismo, sino que se construye en lo territorial, ¿no? Y por ahí me parece que hay que mantenerlo, pues, en ese sentido. Creo que otro de los desafíos es promover la innovación social también desde los espacios académicos, no solamente social y económica, sino también tecnológica. Y creo que ahí las instituciones académicas tienen justamente esa posibilidad de acercar el desarrollo tecnológico también al sector social de la economía, ¿no? Porque a veces se requiere de una inversión monetaria importante que algunas universidades están en posibilidad de hacer. Creo que hay que impulsar procesos formativos, como decía Jordi, pues esto es una forma de vida, pero hay que generar procesos formativos desde la escuela inicial, básica o primaria, ¿no? Por promover la formación de cooperativistas, sobre todo, y no de cooperativas, ¿no? Que es un poco a lo que le apostamos nosotros, ¿no? Sobre todo porque, como ya decíamos, la cooperativa no es la única figura de la economía social, pero sí es importante transformar el pensamiento, generar prácticas de colaboración, de reciprocidad y de participación, y en ese sentido la formación de cooperativistas es importante, ¿no? Porque nos dará la posibilidad de ir ampliando también el ecosistema de la economía social. Fortalecer y tejer nuevas redes de colaboración académica, de intercambio, de diseño de iniciativas y colaborativas también de las instituciones de educación superior con esta mirada y con este espíritu cooperativista, ¿no? Me parece que eso también es muy importante, cambiando a estos grandes circuitos académicos de publicaciones indexadas y certificadas y demás, y tratando también de generar espacios innovadores donde las experiencias de economía social y solidaria también tengan un valor relevante desde la voz también de los actores, ¿no? Creo que también ahí hay que promover una práctica antihegemónica de la academia, ¿no? Y que ese es también todo un reto de las instituciones académicas. Pues la generación de redes locales y globales de investigación que incluyan este ecosistema de saberes también, en donde no solamente lo que se dice desde la institución es importante, sino lo que los actores de la economía social dicen es importante, ¿no? También creo que ya desde
los desafíos para las organizaciones, yo plantearía también, no voy a referirme a todos, voy a mencionar algunos que me parece que son importantes. Primero, bueno, pues esta formación de circuitos económicos locales y solidarios, ya también Jordi refería a ellos, y para ello poder identificar las cadenas de valor tanto de productos como de servicios e ir generando alianzas. Me parece que eso todavía hay un camino largo por recorrer. Esta generación también de redes de valor solidario, ¿no? En torno a grandes problemas sociales como es la soberanía alimentaria, por ejemplo, las energías sustentables, que ya hay iniciativas que trabajan en ese sentido, pero que se abren ventanas de oportunidad para empezar a generar circuitos de producción y de agroecológica y que acerquen pues a los consumidores, ¿no? Y que de alguna manera vayamos avanzando también en este tema, por un lado de la soberanía alimentaria y por otro también la generación de empresas cooperativas de energías sustentables, ¿no? Que también hay un reto y un desafío por las legislaciones ambientales y de energía que hay en cada país. En el caso de México, por ejemplo, hoy tenemos una fuerte discusión sobre las energías sustentables centralizadas, privadas y públicas, ¿no? Y se deja a un lado, pues, toda esta experiencia cooperativa para la generación también de energías, ¿no? ¿Qué más pondría sobre la mesa? Bueno, me parece que también hay algunos desafíos importantes frente a lo que la pandemia fue generando, ¿no? En este sentido de abrir el espacio digital también al trabajo de las cooperativas. En algunos casos ha sido una posibilidad de promover productos, de generar, de construir redes y también de facilitar la distribución y las ventas de lo que algunas cooperativas producen. Tiene muchos retos, ¿no? Porque implica también una reorganización interna de las propias cooperativas, pero creo que el espacio digital también se presenta como un reto importante, ¿no? Y creo que, bueno, pues es un tema que ya se ha hablado mucho de él, pero que sigue siendo un desafío, la inclusión financiera de mujeres y de jóvenes y de personas vulnerables justamente en estos procesos también cooperativistas o de economía social. Y creo que a los gobiernos pues les queda también una serie de retos que me parece que son importantes, ¿no? Por ejemplo, fortalecer, diría yo, y ampliar dentro del ecosistema de la economía social un marco normativo y legislativo, ¿no? Es decir, frente a estos marcos fragmentados que por un lado se legisla la cooperativa, por otro al ejido y por otro a otra serie de formaciones de la economía social, bueno, falta una regulación articulada al respecto, ¿no? La participación de gobiernos locales en todos los países de América Latina, en el caso de Argentina, por ejemplo, es mucho más sólida esta participación. En México todavía nos falta mucho por trabajar en los gobiernos locales donde no hay legislaciones y donde no es un tema que existe todavía, ¿no? El fortalecimiento del mercado interno me parece que es uno de los desafíos importantes de la economía social y que desde los gobiernos se puede impulsar. Y la construcción de indicadores de economía social me parece que también sigue siendo un desafío, generando pues indicadores propios de la economía social como lo promueve el balance social, por ejemplo, ¿no? O la Contraloría Social con esta mirada desde la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dejo aquí, hay un montón de desafíos, creo, todavía por mencionar, pero bueno, creo que igual en las preguntas podrán ir saliendo algunos otros elementos. Gracias, Marian. Gracias, Marcela. Tenemos mucho trabajo por delante, muchos retos, muchos desafíos. Vamos a darle paso a Jordi también para que nos aporte sus ideas sobre este tema. Jordi, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, pues a propósito de lo que, ¿no? de lo que hablábamos del trabajo en red, ¿no? De la intercooperación, por emplear un término, ¿no? propio del cooperativismo. Yo diría que trabajo en red o intercooperación pues, es otra forma de llamar a la cooperación, ¿no? entre organizaciones de la economía social y solidaria, ¿no? En definitiva, yo creo que la intercooperación es elevar a un grado superior aquello que hacemos, ¿no? cuando las personas nos organizamos en asociaciones, en cooperativas para resolver necesidades. Pues aquella motivación que nos llevó a constituirnos en una entidad
pues, de trabajo, de consumo, de servicios, de un modo democrático, autogestionario, pues la elevamos a otros grados para seguir creciendo como forma alternativa de generar empresa y generar economía. Yo diría que la intercooperación la debemos ver digamos, en tres facetas distintas, o que hay tres tipos distintos de intercooperación, todas ellas, todos los tres tipos fundamentales. Por una parte, yo hablaría de la intercooperación económica o empresarial, para mejorar la posición de nuestras entidades en el mercado capitalista en la medida en que todavía estamos en este mercado, y obviamente al mismo tiempo para ir construyendo otros mercados alternativos como el mercado social, ¿no? Un ejemplo de intercooperación empresarial o económica, pues en el Estado español, pues por ejemplo la constitución de Unión Renovables, ¿no? Esas 21 cooperativas digamos, en distintos territorios del Estado dedicadas a la comercialización de energías renovables, y que generan una cooperativa de segundo grado para compartir recursos y, por tanto, para llegar a más sectores populares las energías renovables. Pero aparte de la intercooperación económica o empresarial, también debemos concebir la intercooperación en un sentido social o solidario, es decir, ayudarse mutuamente entre entidades de economía solidaria, con mentorías o con recursos, ¿no? Tal como, por ejemplo, por poner también un ejemplo, pues realiza desde hace más de 20 años, pues, por poner un ejemplo de Euskadi, la Fundación Munduquide, ¿no? Con el Movimiento Sin Tierra de Brasil y con otros proyectos en América Latina y en África, ¿no? O como ocurrió en los momentos más álgidos de la COVID, por ejemplo, en Cataluña, y yo diría que en otros territorios también del Estado, pues creando fondos de solidaridad. Y finalmente también debemos hablar de la intercooperación política para defender los intereses colectivos de las entidades de economía social y solidaria, para aumentar la incidencia sociopolítica de nuestro ámbito, ¿no? Y eso pasa tanto en el nivel local como en el nacional y estatal, como digamos, en el internacional, ¿no? Y el mundial. Y aquí me gustaría citar, pues, organizaciones como RIPES, ¿no? La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, ¿no? Que ha ido surgiendo, que fue surgiendo también con el calor de encuentros en América Latina, ¿no? En Perú, en luego los foros sociales mundiales, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el sentido de la intercooperación? Pues yo diría que tiene básicamente dos sentidos, ¿no? Uno, digamos, defensivo, ¿no? Es decir, al ser la economía social y solidaria estar basada sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en organizaciones populares pequeñas, con pocos medios, poco intensivas en capital, y que deben sobrevivir y desarrollarse en un medio obviamente no cooperativo como es el capitalismo, y desarrollarse sin perder sus principios y valores por el camino, que a veces es algo que ocurre muchas veces debido a un crecimiento interno desmesurado. Pues, digamos, para sobrevivir y desarrollarse en este medio hostil, la intercooperación es básica. Es decir, la cooperación entre entidades de economía social y solidaria para tejer proyectos muchas veces socioempresariales en común. Pero al mismo tiempo, yo diría que también tiene un carácter, o debe tener un carácter proactivo, es decir, no solo defensivo, sino proactivo en el sentido de ser una herramienta para efectuar un salto de escala en el crecimiento de la economía social y solidaria, ¿no? Yo creo que podríamos decir que para escalar proyectos y para replicar proyectos, pues la intercooperación, es decir, la cooperación que no llega hasta la fusión o hasta la integración en grandes empresas, en grandes unidades, sino a través de mecanismos más federativos, más descentralizados, pues es una herramienta pues muy, muy importante, ¿no? De algún modo, yo diría que la mayoría de iniciativas de economía social y solidaria que aspiren a ser ambiciosamente transformadoras requieren de la intercooperación, del trabajo en red y de alianzas, ¿no? A través, haciendo proyectos conjuntos que solas no alcanzaríamos, por ejemplo, creando nuevos productos y servicios, haciendo que circule el conocimiento, como estamos haciendo aquí, sobre las innovaciones sociales que vamos generando de economía social y solidaria para poder replicarlas y adaptarlas a los distintos territorios, constituyendo entidades de segundo y de tercer grado, como pueden ser los grupos cooperativos, para poder escalar en objetivos y llegar a nuevos sectores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un objetivo estratégico de hace años por parte de los movimientos de economía social y solidaria en el Estado español es precisamente la creación de mercados sociales, ¿no? O como los denomináis en América Latina, de circuitos económicos solidarios, ¿no? Por mercado social, yo creo que podemos entender pues, una red estable de intercambio de bienes y servicios entre entidades de economía social y solidaria,
consumidoras responsables y ahorradoras, inversoras éticas, que mediante estos intercambios y junto con la provisión, diría yo, de bienes públicos y de bienes comunes, terminan por cubrir una parte significativa de sus necesidades. Es decir, ¿cuál sería el objetivo de los mercados sociales o de los circuitos económicos solidarios? Pues a mi modo de ver sería desconectar una parte significativa de la población, tanta como sea posible y en tanta medida como sea posible respecto a la economía capitalista, como un paso necesario para construir un embrión de otra economía, de otra sociedad, y también para construirnos distintas como personas, personas más solidarias, más cooperativas, más activas, etcétera, ¿no? Pues bien, para crear mercados sociales necesitamos de la intercooperación en un sentido sumo, ¿no? Máximo, ¿no? Intercooperación para crear centrales de compra y logística compartidas, así como plataformas digitales de comercialización, ¿no? Para sumar excedentes que nos permitan realizar grandes inversiones orientadas al crecimiento de iniciativas estratégicas para la economía social y solidaria, que solas no podríamos llevar a cabo, o intercooperación para poner en marcha monedas sociales, o para armar cadenas de valor de economía social y solidaria, como explicaba Marcela, ¿no? Y a mí se me ocurren ejemplos que para mí han sido referentes, ¿no? de cadenas de valor de América Latina, ¿no? Como puede ser la cadena textil solidaria en Argentina, o los corredores productivos de la provincia de Corrientes, también en Argentina, o Justa Trama en Brasil, ¿no? Todo esto, es decir, armar cadenas de valor, orientar estratégicamente las inversiones éticas, crear plataformas de comercialización propias, todo eso solo lo lograremos cooperando entre nosotras y mediante el trabajo en red, sin duda. Y para terminar, y volviendo un poco al macroobjetivo global que planteaba en la intervención anterior, es decir, a contribuir como economía social y solidaria a impulsar la transición ecosocial. Y yo añadiría, y en el caso de que no lo logremos, llevar a cabo colectivamente como humanidad dicha transición, pues al menos habernos podido preparar para resistir a las sucesivas crisis que padecemos ya y que padeceremos todavía más en esos próximos años, como episodios de un colapso general de la civilización industrial y del capitalismo global. Yo creo que nos engañaríamos si pensáramos que lograremos digamos, en el corto margen de tiempo para frenar, por decirlo, parafraseando a Walter Benjamin, ¿no? esa locomotora desbocada que es el capitalismo, que nos lleva al precipicio. Yo decía que, digamos, creo que nos engañaríamos si pensáramos que lograremos en 20, 30 años, que a lo sumo es todo el tiempo que tenemos, pues en ser como economía social y solidaria la matriz de una economía poscapitalista. Ya me gustaría, y creo que nos gustaría a la mayoría de las personas que estamos aquí. Mi modo de ver, dentro del capitalismo eso no es posible, y menos en tan poco tiempo. Y la economía social y solidaria dentro del capitalismo pues será siempre un bonsái. Si creciera peligrosamente la economía social y solidaria dentro del capitalismo, pues yo creo que sería objeto primero de cooptación o si no de represión directamente. Por lo tanto, yo diría que los roles que puede cumplir, que sí puede cumplir la economía social y solidaria en ese escenario de crisis de civilización que ya estamos viviendo, pues no serán fruto de su gran fuerza cuantitativa, sino acaso de su influencia cultural, así como de su capacidad para generar comunidades y de crear iniciativas que sean fácilmente replicables en un previsible contexto de quiebra de la economía capitalista y de su legitimidad, que eso probablemente llegará, ¿no? Así pues, en mi opinión, cualquier estrategia de economía social y solidaria pues debería atribuir mucha más importancia a potenciar la diversidad geográfica, sectorial y social de sus iniciativas, a generar mercados sociales y bienes comunes de economía social y solidaria, a priorizar, como creo que también comentaba antes Marcela, pues la escala local, ¿no? El territorio local, una escala que favorece la acción colectiva y que ahora será clave para situar las actividades económicas esenciales frente a la contracción del comercio mundial, empezando por producir la propia comida que consumimos, a la comunicación, también esencial para esparcir al máximo la economía social y solidaria, en especial sus prácticas más transformadoras y sus referentes replicables, y a las alianzas, por supuesto, con los otros movimientos emancipadores y con otros agentes económicos que en estos momentos están confrontados en mayor o menor medida con las grandes corporaciones multinacionales. Estoy pensando en los sindicatos, en el sector público, así como también en microempresas mercantiles, incluso personas autónomas que están comprometidas socialmente. Es decir, en definitiva, yo creo que se trataría de sembrar, ¿no? de esparcir economía social y solidaria en todas las actividades
que son estratégicas, que son esenciales para la vida en todos los pueblos y ciudades y los distintos sectores que integran las clases populares. Digamos, en el Estado español yo creo que la economía social y solidaria, pues aún, por ejemplo, es demasiado blanca, es poco mestiza, es probablemente también demasiado cualificada, hay pocos sectores trabajadores poco cualificados, probablemente es poco joven, cada vez está más feminizada, pero sigue habiendo un techo de cristal digamos, en las actividades o las funciones pues más coordinadoras, más directivas de las entidades. Por tanto, debemos diversificarnos también socialmente en tipos de edad, ¿no? Y tipos de edad y en colectivos sociales. Yo diría que todo esto solo lograremos aunando esfuerzos, es decir, trabajando en red, intercooperando, ¿no? Intercooperando mucho más de lo que estamos haciendo hoy, que ya es bastante, tejiendo alianzas con otros actores sociales y políticos que luchen también pues, por un mundo más justo, democrático, igualitario y sostenible. Y termino, diría, y fundamental a mi entender, yo diría también consensuando una estrategia compartida a medio plazo, a 5 o 10 años vista como mínimo, de todo el movimiento de economía social y solidaria. Esto podría ser, digamos, un tipo de intercooperación esencial, a mi modo de ver, tal como se pinta el panorama mundial, ¿no? Que por desgracia yo creo que todavía no practicamos o no practicamos suficiente, es decir, tener una estrategia compartida. Y bueno, termino con ello. Yo creo que ahora en el debate seguro que saldrán muchas más cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Marcela. Bueno, a mí me han pasado algunas preguntas que vienen a través del chat, pero bueno, también os animo a que al final, como bueno, estamos unas 37 personas, si hay alguien que quiere levantar la mano y abrir su micrófono y hacer una pregunta directamente, sentiros en total confianza, estamos en nuestra casa y hablando de nuestras cosas, por lo tanto, animaros también a hacer eso, ¿no? Yo, bueno, voy a lanzar una pregunta que bueno, veo que hay dos personas que la planteaban, que en parte me parece que ya se ha respondido en parte ahora cuando estaba hablando Jordi de cómo sembrar, ¿no? de cómo diseminar la economía social y solidaria. Pero bueno, las dos preguntas van un poco en la misma línea. Yo creo que bueno, se refieren más en aquellos espacios, en aquellos territorios, en aquellos ámbitos donde no hay una economía social y solidaria, ¿cómo se puede crear? Si hay alguna ruta, si hay un paso a paso para crear economía solidaria, ¿no? Os lanzo esta pregunta a los dos y luego, cuando acabéis, le voy a dar la palabra a Álvaro, que veo que ha levantado la mano, ¿vale? No sé, ¿empiezas, Marcela, tú? Vale, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que una metodología lineal, creo que yo no lo recomiendo, a pesar de que nosotros en el laboratorio donde estoy trabajamos justamente ya con una metodología de formación y acompañamiento, en donde yo diría más bien hay como dimensiones que son importantes para trabajar en la formación y acompañamiento de empresas de economía social, ¿no? Para eso es justamente la metodología con la que trabajamos y se va adaptando a los contextos, ¿no? Y a las situaciones de necesidad. Justo hace unas 2 semanas estuvo ahí en la Ibero un grupo de compañeros del Movimiento de Trabajadores Campesinos de Guatemala, de MTC, con quienes llevamos ya un proceso de formación y acompañamiento de varios meses. Tuvimos una visita con ellos y justo con ellos se construyó un proceso de acompañamiento particular de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos tiene. Tuvimos una experiencia justo de generación de pilotos de energía sustentable, en donde encontramos en 5 territorios condiciones diferentes, ¿no? En algunos ya había un grupo cooperativo conformado, en otros trabajamos con la comunidad para generar primero el grupo, ¿no? Porque eso es muy importante, tener un grupo que esté interesado. Y digo cooperativo, pero puede ser un grupo emprendedor, ¿no? Que no necesariamente termina su modelo de negocios, como se le llama, en una cooperativa, sino en otra forma, pero en donde los principios y las prácticas
de economía social, pues están ahí presentes, ¿no? Y voy a decir muy rápidamente las dimensiones de la metodología con la que nosotros trabajamos, y sobre todo un actor que es fundamental en esta metodología, que es el orientador. Nosotros formamos orientadores que tienen una vinculación muy cercana a las comunidades o a los grupos. Con ellos de la mano se va construyendo el proceso formativo y en ese sentido se va trabajando en 4 dimensiones que nos parece que son fundamentales. La social, que tiene que ver justo con conformación del grupo, la cohesión del grupo, la resolución de conflictos, la ubicación de necesidades, ¿no? Que eso es muy importante y que se vincula pues con el contexto comunitario. Entonces ahí hay todo un proceso de diseño participativo, pues incluso de diagnósticos participativos muy específicos. Luego hay una dimensión empresarial en donde por supuesto sabemos que tanto el emprendimiento como la cooperativa pues tienen también que generar de alguna manera un ingreso, puede ser, porque en otros casos no es el ingreso lo que hace que se reúnan, pero que sí por lo menos se obtenga lo que se ha planteado en ese emprendimiento, y es esta dimensión empresarial a través también de ciertas herramientas que nos han funcionado a veces y que en otros casos hemos tenido que cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, utilizamos una metodología que es muy conocida, que es la del Design Thinking, en donde hay toda una suerte de procesos, ¿no? Para ir diseñando y prototipando la idea de lo que se quiere hacer, y generando todo un proceso con toda una serie de principios de economía social articulados ahí, ¿no? Utilizamos el Canvas social, por ejemplo, que justamente nos sirve para poder ir identificando digamos, las características de este emprendimiento frente a qué redes puede irse articulando, cuál es como el ecosistema de la economía social o de posibles actores con los que se pueda vincular, ¿no? Ese es parte del Canvas. Hay una dimensión de innovación, que no solamente es de innovación social y económica, sino también tecnológica, ¿no? A veces es importante acompañar también con otros aliados que le saben al tema tecnológico, cómo mejorar la producción de café, por ejemplo, cómo elegir cuál es la tecnología de energías sustentables más adecuadas para esos contextos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, toda esta mirada de redes, de mirar la cadena de valor y de articularse a circuitos económicos locales. Entonces, digamos que son los elementos de la metodología que nosotros vamos generando y vamos construyendo con cada actor específico con el que estamos trabajando, porque pues no podemos trasladar una a otra, pero sí hay dimensiones que son comunes a los procesos. Espero haber contestado esta pregunta. Bueno, y por mi parte, sí, gracias. Para añadir a lo que comentaba Marcela, ¿no? Yo creo que primero de todo, ¿no? Pues es conocer el sector, ¿no? El sector al que, ¿no? al que queremos entrar, ¿no? Sea un sector económico o sea un sector social, ¿no? Por ejemplo, a mi modo de ver, pues, digamos, la economía social y solidaria está muy poco presente en sectores industriales, algunos de los cuales son esenciales para la vida, ¿no? Nos guste o no, tienen que ser sostenibles, pero en definitiva, si hoy podemos hacer esto aquí, pues es gracias a que, bueno, hay toda una serie de tecnología, ¿no? y de materia, ¿no? Convertida en objetos que alguien produce. Y por desgracia, prácticamente la economía social y solidaria, al menos en nuestras latitudes, está muy basada en los servicios, muy poco en la producción material industrial, ¿no? Por tanto, digamos, si quisiéramos entrar en sectores determinados, sectores industriales, por supuesto, no vamos a construir una nuclear ni una industria de armas, ¿no? Desde la economía social y solidaria, pues ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que primero es conocer bien el sector, probablemente encontrar alguna entidad cercana o propia de la economía social y solidaria que ya está trabajando en aquel sector, ¿no? y sacar el máximo de información de esta, con lo que a partir de aquí yo creo que se trataría de meterle recursos, por decirlo de algún modo, ¿no? Recursos tanto desde el movimiento de economía social y solidaria como, si es posible, desde las administraciones públicas. Es decir, pues vamos a generar
vamos a ir a los centros de aprendizaje, los centros de estudio, a las universidades donde se forman estas personas, y vamos a incidir en sesiones de sensibilización de economía social y solidaria, pues en formación profesional, pues en informática, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a generar aquellas entidades que ya estén en el sector, las vamos a convertir en referentes, y por lo tanto yo creo que hay distintas líneas de acción, ¿no? Como estas que comentaba, que nos permiten, nos deberían permitir, ¿no? Pues ser más diversas y entrar, por una parte, en sectores económicos esenciales para la vida, en que todavía tenemos nula o muy poca presencia, pero también en sectores sociales, ¿no? Yo antes comentaba, pues por ejemplo, a mi modo de ver, pues necesitamos una economía social y solidaria en el Estado español pues más mestiza, ¿no? Hay pocas cooperativas y asociaciones migrantes de economía social y solidaria, al menos en mi conocimiento. Bueno, pues en Cataluña desde hace 3 años, si no recuerdo mal, se ha empezado, aparte de la Feria de Economía Solidaria de Cataluña, que engloba pues a unos cuantos centenares de entidades muy diversas, pues hay la Feria de Economía Solidaria Migrante y Diversa, que es una feria que también se está haciendo cada año y que agrupa a las entidades digamos, de personas migrantes de economía social y solidaria. Y dentro de la xarxa de economía solidaria hay la red de entidades migrantes. Bueno, pues todo esto, generar visibilidad, generar sectoriales que permitan a nuevas entidades pues no encontrarse solas, sino poder encontrar pues el apoyo de otras que ya existen. Yo creo que son maneras de ir entrando en esos sectores, tanto sociales como económicos, en donde en estos momentos tenemos poca presencia, ¿no? Sí, bueno, en la misma línea, yo por añadir algo antes de darle paso a Álvaro, recientemente a nivel del Estado, en lo que llamamos red de redes, que es la estructura confederal donde se agrupan las redes territoriales de economía solidaria y también las sectoriales, se han incorporado 2 nuevas sectoriales, una sobre supermercados cooperativos y otra de viviendas cooperativas en cesión de uso, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? De trabajar la intercooperación en ámbitos, entrar en ámbitos nuevos y ir, bueno, extendiendo, ¿no? Desplegando la economía solidaria. Álvaro, cuando quieras hacer tu pregunta, tu comentario. Muchas gracias, Marian. No, un gusto, Jordi y Marcela, escucharles, y muchas gracias por sus aportes. 2 comentarios que me llevan a una pregunta. Pues hay muchas coincidencias con temas de agroecología y de economía social y solidaria. Creo que a veces en agroecología, creo que lo comentabas, Marcela, bueno, vemos como un descenso en las experiencias de agroecología. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, en la práctica, ¿se está haciendo agroecología o no? Las experiencias que se están desarrollando son de agroecología o son de otro ámbito. Y yo creo que eso puede estar pasando muchas veces en iniciativas de economía social y solidaria, que tanto se ha profundizado en los principios y en los alcances. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que algo que resalto de lo que ustedes comentan es la necesidad, la importancia de generar redes, convergencias entre las diferentes iniciativas que se dan de economía social y solidaria. Lo que encontramos en los territorios es una dispersión, una atomización, o digamos, puede haber muchas experiencias, pero están atomizadas, no están articuladas, no hay convergencia. Yo creo que es un ejercicio de generar redes. Es importante, circuitos. Yo creo que como comparte y como redes estamos empeñados también en trabajar en esa línea de intercooperar para generar esos circuitos o esas redes de cooperación. Pero eso me lleva a algo que me parece también importante tener en cuenta en este tema de ir creciendo como economía social y solidaria. ¿Qué tanto se puede crecer en economía social y solidaria? ¿O qué es importante tener en cuenta? ¿Qué considera que es importante tener en cuenta cuando pensamos en escala de la economía social y solidaria para que en un nivel de crecimiento no se subsuma, ¿sí? Entre la economía capitalista, que no se diluya en la economía capitalista? Digamos, hay experiencias también de cooperativismo que crecen demasiado, pero uno no sabe a qué se parece más, ¿cierto? Si a lo uno o lo otro. Entonces, que nos den algunas pistas
ahora que estamos en un ejercicio de construir escala, de generar redes, que sea necesario como abordar desde ahora para evitar como ese riesgo. Muchas gracias. ¿Empiezas tú, Cuando Marcela? queráis, ¿eh? ¿Empiezo yo? ¿Qué parece? Como ¿Quieres empezar queráis, tú? empieza tú, Jordi. ¿Sí? Bueno, sobre lo primero que comentabas, Álvaro, ¿no? Vemos la agroecología, ¿no? Y la economía social y solidaria. Bueno, pues yo creo que, digamos, con el futuro que nos espera, digamos, o potenciamos muchísimo la agroecología, la recampesinización, ¿no? de nuestras sociedades, ¿no? Y potenciamos el mundo rural, ¿no? Y la alimentación y, digamos, por tanto, la agroecología, o no hay futuro, claramente, ¿no? Por tanto, la economía social y solidaria debe hacerse más rural y más campesina, que a mi modo de ver todavía en nuestras latitudes pues es muy urbana, incluso a veces muy metropolitana, ¿no? Intuyo que uno de los problemas que al menos por aquí nos encontramos, ¿no? Hablo en todo caso solo de Cataluña, porque no me veo capaz de generalizar más, ¿no? Para aunar estos dos mundos, que poco a poco sí que vamos conjuntando, y tiene que ver con algo que también comentaba antes Marcela, es no pretender desde la economía social y solidaria fijar que digamos, los proyectos agroecológicos estén en formatos necesariamente cooperativos o asociativos. Es decir, muchos de los emprendimientos agroecológicos, al menos por aquí, pues son emprendimientos pues, familiares, individuales, que tal vez han adoptado incluso formas de pequeñas sociedades mercantiles pues por puro pragmatismo, por puro desconocimiento de lo que es la cooperativa, por ejemplo, la economía social y solidaria. Por lo tanto, ser muy inclusivas en ello, ¿no? Digamos, es mucho más importante la práctica que no la forma jurídica que la envuelve, ¿no? Yo creo que eso es importante para justamente atraer parte de estos proyectos que, tal como tú decías, tienen que enlazarse, ¿no? Tienen que enlazarse entre ellos, tienen que enlazarse con lo urbano, haciendo cadenas, ¿no? Que vayan desde el campo a casa, por decirlo así, ¿no? Y tienen que enlazarse con el resto de la economía social y solidaria. Por lo que respecta al tema del crecimiento, ¿no? Pues yo creo que, a ver, debemos crecer tanto como podamos, diría yo. Si queremos ser una alternativa, o yo soy más modesto, diría parte de una alternativa a la economía capitalista, porque a mi modo de ver, digamos, también es muy importante que haya una economía pública, no solo una economía, digamos, social y solidaria, pero para ser una parte importante de una economía poscapitalista, pues yo creo que debemos crecer tanto como podamos. Ahora bien, como tú muy bien advertías, muchas veces este crecimiento es un crecimiento interno, es decir, crecemos haciéndonos cada vez mayores, ¿no? Digamos, nuestra entidad, nuestra empresa, con lo que a veces no hay más remedio, cierto, porque estás en sectores económicos en que las economías de escala son fundamentales, pero en muchos otros casos no. ¿Cuáles son los riesgos de crecer desmesuradamente? Pues de perder democracia, de perder autogestión, de perder empoderamiento a las personas que están y cada vez, tal como tú decías, pues irse asemejando más pues, a una empresa vulgar y corriente, a una empresa mercantil capitalista. Por lo tanto, crecer sí, pero intentando, si no tenemos más remedio que crecer internamente, porque estamos en un sector económico, en un sector de mercado donde o eres una gran empresa o desapareces, pues cuidarte muy mucho de inmediatamente ir poniendo pues nuevos mecanismos participativos que nos permitan ser grandes y pequeños al mismo tiempo. Es decir, pues estructuras dentro de las empresas pues muy de pequeñas unidades de producción, autogestionadas, con presupuestos incluso, digamos, por unidades productivas, es decir, conjugar las ventajas de lo grande y lo pequeño. Y a poder ser, en aquellos ámbitos en que no sea imprescindible crecer internamente, pues como decíamos antes, intercooperando. Es decir, gestionando proyectos colectivos conjuntamente con otras entidades, pero manteniendo la autonomía y digamos, la calidez
de un grupo humano pues no excesivo. Yo creo que la intercooperación es lo que nos permite, sobre todo a las entidades de economía social y solidaria, pues por una parte replicarnos y por otra parte escalar, asumiendo los mínimos riesgos posibles de no perder principios y valores. Y la otra cosa, y con ello termino, ir generando un mercado social, por supuesto. Es decir, en la medida en que vayamos construyendo un mercado social y por tanto nuestras entidades produzcan y consuman cada vez más de un mercado que se rige no por las reglas del capitalismo, sino por unas reglas, digamos, más democráticas, solidarias e igualitarias que construyamos entre nosotras, pues, digamos, el riesgo de degeneración, por llamarlo así, tal vez una palabra fea, pero la primera que se me ocurre ahora, pues yo creo que son mínimos. Con todo, el riesgo siempre existe, pero bueno, no tenemos más remedio que arriesgarnos si queremos realmente ser una alternativa o parte de una alternativa, insisto, a la economía capitalista. Bueno, yo agregaría solo un poco a partir de la experiencia sobre este tema que pone sobre la mesa Álvaro de la agroecología y la economía social y solidaria. Yo diría que hoy un poco y a partir del proyecto que estamos ahora trabajando, lo que encontramos es que todavía son experiencias pequeñas o microexperiencias, ¿no? De un sector que todavía es muy local, que también tiene como a veces esta figura mucho más bien familiar, ¿no? En torno a la producción de ciertos productos agroecológicos y que hoy digamos que la figura más conocida en este sentido es esta que se promueve también desde las políticas públicas, que es la generación de huertos urbanos, ¿no? Que creo que esa es como una figura importante ahora en estos procesos agroecológicos, por lo menos en el caso de México, y pero que también hay experiencias medianas, un poco más grandes, que ya implican la vinculación o la sociedad, pues, de algunos pequeños productores justamente para esta producción, ¿no? Y que creo que lo que ahora también tenemos que ir generando, pues, es acercar a estos productores con los consumidores, ¿no? Y que hoy por hoy, pues, sigue siendo todavía un espacio mucho más costoso en términos de los productos que se generan que una producción, digamos, más masiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pues creo que ese es como uno de los retos, ir fortaleciendo estos circuitos de economía social agroecológicos, tendiendo y construyendo estas redes que desde mi punto de vista tendrían que seguir siendo locales también, ¿no? Como también creemos que la generación y la producción de energías sustentables también tiene que ser local, ¿no? Fuera de esta lógica de instalar grandes termoeléctricas que devastan territorios o de grandes zonas con celdas solares que también devastan territorios porque están respondiendo a lógicas mucho más del mercado, ¿no? Creemos que todo esto tiene que estar en función justo de las necesidades locales y creo que ahí el mercado local pues es como un referente importante también para este tema de cuánto crecemos, cuánto no crecemos. Creo que el mercado interno, pues, es como un referente también en torno al cual creo que se puede pensar el crecimiento o el fortalecimiento también de la economía social y solidaria. Y también creo que a veces no es tanto crecer como innovar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Yomolatel, que es esta red de cooperativas de productores de café y que incluye otro tipo de cuestiones en Chiapas, aquí en México, que iniciaron como productores de café, pero que hoy en día, bueno, que ya tienen algunos años, lograron innovar en la instalación de cafeterías en las instituciones del sistema universitario jesuita, con el que hay una cercanía importante y en donde la producción se utiliza justamente en estas cafeterías, ¿no? Generando y ampliando también el ingreso, ¿no? Entonces, creo que también la innovación es un eje que no siempre acompaña a la generación de empresas de economía social. Y también quería yo decir algo que no mencioné, que otro de los desafíos, y justo un poco en este tema también del crecimiento y de las redes y de las relaciones, es que la figura cooperativa
por lo menos en el caso de México, empieza a presentar complicaciones en el ámbito fiscal. Y entonces generar una cooperativa se vuelve un tema también cada vez más complicado, y por eso también esta posibilidad de abrir pues no solamente a la figura cooperativa, sino a otro tipo de emprendimientos donde pues el tema también del pensamiento cooperativo, de los principios cooperativos puedan incorporarse. Y decir también que, también respondiendo un poco a la pregunta anterior de qué hacer donde no hay todavía empresas de economía social o no hay todo un sector cooperativo fuerte, decir que tampoco es tan sencillo la generación de cooperativas, sobre todo lograr un grupo, ¿no? Esta dimensión social de las cooperativas, un grupo que trabaje de socios, que trabaje justamente de manera democrática y participativa, no es tan sencillo, ¿no? Aprender también a resolver conflictos al interior de las cooperativas es complejo, pues, ¿no? Entonces, simplemente decir que ahí hay todo un trabajo que se tiene que estar haciendo permanentemente para ir mediando estos temas de conflicto, en donde la democracia pues también genera conflicto, ¿no? Nada más. Muchas gracias a Jordi, a Marcela y a Álvaro por su pregunta. Son ya más de las 6:30, pero me vais a permitir que lance una última pregunta, porque bueno, es un tema que yo creo que en América Latina tiene su importancia. Hay una pregunta de un compañero de Perú que dice que en el Perú tenemos una mala experiencia en el tema del cooperativismo. Sin embargo, están las organizaciones de productores, asociaciones. ¿Cuáles son los principales elementos a incorporar para la construcción de una economía social y solidaria en este tipo de organizaciones? Y la quería plantear un poco para cerrar, porque yo creo que no solo en el Perú, vaya, por lo que yo conozco, también en Colombia, en Bolivia, las cooperativas están, o sea, que no tienen muy buena fama o no han tenido una trayectoria muy... Y entonces, bueno, pues me parecía que era un tema interesante también para cerrar. Y aunque ya antes Jordi nos decía, no es la figura jurídica la que hace la economía solidaria, pero bueno, pues profundizar un poco más en este tema. Como queráis. Jordi, si quieres. O... Sí, si queréis. Bueno, como ahora recordabas, Marian, ¿no? Es decir, el nombre no hace la cosa. ¿No? Y ciertamente, por lo que yo sé, pues, ¿no? Y las personas que estáis en América Latina, pues lo conocéis mucho mejor que yo, ¿no? Pero, digamos, la cooperativa, pues en ciertos lugares, pues no es, digamos, la entidad más transformadora que existe, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Estuve en Buenos Aires, bueno, en Argentina, pues a principios de 2001, ¿no? En plena efervescencia digamos, del movimiento piquetero, por ejemplo, ¿no? Y fui a la casa del cooperativismo y me quedé horrorizado de la riqueza y el lujo de aquella casa llamada el cooperativismo. Y en cambio vi experiencias que para mí eran muy más cercanas a la economía social y solidaria, pues en el movimiento piquetero, pues en los huertos comunitarios de Rosario, o en las fábricas recuperadas, que algunas querían ser cooperativas y otras no, ¿no? Por tanto, yo creo que ciertamente a veces, digamos, lo importante no es la forma jurídica, evidentemente una fórmula jurídica que nos facilite hacer una empresa, una entidad de propiedad colectiva de gestión democrática, como teóricamente debe ser una cooperativa, pues es mejor que no meterse, digamos, en hacer una entidad, pues una sociedad mercantil, pero ciertamente hay muchas cooperativas y hay mucho movimiento cooperativo que de cooperativa y de cooperativismo, de valores cooperativos, tienen bien poco. Por lo tanto, eso, a mi entender, no es economía social y solidaria, por más que se vista de cooperativismo en este caso, o podría ser de fundación o de asociación en otros casos, ¿no? Más todavía cuando ¿no? en muchos países de América Latina pues hay una tradición, ¿no? comunitaria, pues en Perú mismo, ¿no? en Ecuador, en Colombia, Bolivia, pues de economía comunitaria, que yo creo que está mucho más cercana a lo que entendemos incluso, digamos, en Europa por economía social y solidaria, en un sentido real, que no las muchas empresas cooperativas de estos mismos territorios, ¿no? Por tanto, yo diría, ¿qué es lo que hace que una entidad, una iniciativa sea economía solidaria? Pues diría, la propiedad colectiva de los medios de producción, la autogestión y la democracia en su
digamos, en su gestión, la igualdad de, digamos, de las personas que forman parte de los proyectos y una orientación, digamos, en la producción de bienes y servicios, pues claramente a favor de resolver las necesidades de la comunidad y de hacerlo de modo sostenible. Y luego la fórmula jurídica, si existe, que no tiene necesariamente por qué existir, que se adopte, es secundario. Mientras el proyecto pues, sea propiedad colectiva, igualitario, autogestionario, encarado a satisfacer necesidades de las comunidades, pues esto es economía social y solidaria, sin ninguna duda, ¿no? Yo lo dejaría así, si os parece. Muy bien. Marcela. Sí, yo ¿quieres añadir cerraría algo? diciendo algo justamente con esta idea de que desde el laboratorio lo que nos gusta a nosotros decir es que formamos cooperativistas y no cooperativas, justo en esta línea de que pues lo que hay que hacer es promover los principios y las prácticas de la economía social o del cooperativismo, porque a veces la figura, como ya decía Jordi, la figura legal de la cooperativa puede ser complicada, ¿no? Entonces, eso primero como una primera afirmación. Luego creo que es muy importante pues tener un grupo justamente que esté interesado, que tenga estas necesidades, que ubique qué quiere, ¿no? Definir lo que es el modelo de negocio, que no necesariamente puede ser un modelo cooperativo, que puede ser una asociación civil, que puede ser una sociedad civil y que puede ser otro tipo de modelo, pero que obviamente trae detrás estos principios cooperativistas, ¿no? Y que también un elemento fundamental a revisar es justamente el tema fiscal, ¿no? Porque a veces la cooperativa implica cierta serie de responsabilidades que no siempre el grupo tiene la formación como para enfrentarlas. Entonces, eso también es muy importante, conocer el ámbito fiscal en donde uno está trabajando, y luego también el tema financiero, pues, ¿no? No puede uno tener una empresa de economía social o un colectivo de economía social donde haya pérdidas, ¿no? Siempre hay que buscar de qué manera hacerlo, pero poniendo por delante, por supuesto, los principios de economía social, ¿no? Entonces, y poner el ejemplo de que justo Yomolatel, esta cooperativa que les mencionaba hace un ratito, su figura legal es de una asociación civil y es una empresa de economía social, ¿no? Nada más. Gracias, María. Bueno, pues con esto vamos a terminar la conferencia del módulo 1. Por mi parte, agradecer muchísimo a Jordi y a Marcela su participación y todas las aportaciones que han hecho. Creo que ha sido una sesión muy, muy interesante y muy enriquecedora. Dar las gracias también a Javier y a Maya, que están ahí detrás encargándose del chat y de que todo esto tecnológico funcione perfectamente, que a mí a veces se me escapa un poco. Y bueno, animar a todas y todos los que os habéis inscrito en esta formación, en el módulo 1, a que la semana que viene tenéis ahí 2 actividades participativas que están en el Moodle, ahí descritas, en la que tenéis que hacer algunas reflexiones sobre la situación y los retos de la economía social y solidaria en vuestros territorios, y animaros, por lo tanto, a participar en estas 2 actividades. Y si no os habéis leído las lecturas, que Marcela ya ha hecho referencia también a ellas, a que os las echéis un vistazo. Y nada más, muchas gracias a todas, a todos, y bueno, pues hasta el siguiente módulo. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias, adiós.